Ok, vamos ahora a continuar en este video con la implementación de los métodos para manipular los datos en la tabla de las órdenes. Es la tabla que nosotros tenemos aquí. Entonces, esta tabla está asociada con los clientes. Un cliente se va a insertar en la orden y la orden también está asociada con los detalles de la orden. Una orden se va a insertar en esta otra tabla. Muy bien, entonces vamos a empezar con los métodos. Primero, vamos a escribir un comentario para indicar en estas líneas empiezan los métodos asociados con esta tabla. El primer método que vamos a implementar de manera similar a las tablas anteriores es la de crear una orden. Para crear una orden, yo necesito los parámetros del identificador del cliente, el cual se va a insertar como parte de la orden, el estado de la orden, la fecha de la orden y el total que se va a pagar por esa orden. De manera similar a con los productos o con los clientes, el, la llave primaria, voy a poner aquí el describe de orders. La llave primaria de la tabla órdenes es de tipo entero y también tiene la propiedad de ser autoincremental. Por lo tanto, yo no la necesito definir cuando voy a crear una nueva orden. Entonces, eh, para crear la orden, pues utilizamos la instrucción que ya conocemos, insert into orders, y voy a crear aquí una tupla con los nombres de los campos que yo quiero insertar dentro de ese registro, el identificador del cliente, el estado de la orden, la fecha y el total. De nuevo, si no recordamos los nombres, podemos revisarlos en la parte de la terminal de MySQL o en el diseño, en el esquema de la base de datos de manera gráfica. Muy bien, después de la definición de los nombres de los campos, vamos a poner eh, la instrucción o el parámetro values y vamos a poner el conjunto de %s que corresponden a los valores que vamos a insertar en cada uno de los campos que definimos. El número de %s corresponde al número de campos que definimos en esta parte. Vamos a crear entonces la tupla con los valores que vamos a insertar en los campos, donde los valores corresponden a los parámetros que nosotros le pasamos a la función. Ejecutamos la instrucción, realizamos el commit para asegurarnos que los cambios se hagan dentro de la base de datos. Y aquí vamos a hacer algo específico. Vamos a recuperar con la instrucción last row ID cuál es el identificador o el último identificador que se modificó en mi base de datos y lo vamos a almacenar en este objeto y lo vamos a regresar como resultado de la orden. Esto lo que me va a devolver cuando yo inserto una orden nueva en mi tabla, lo que va a devolverme es el último identificador de la llave, es decir, cuál fue la última llave que se generó y me la va a devolver y la voy a regresar yo también como parte de la función. Más adelante vamos a ver por qué necesitamos esto. En el caso de que haya algún error cuando ejecutamos estas instrucciones, lo capturamos con el set, hacemos un rollback para hacer los posibles cambios y regresamos el error. Muy bien, ya podemos generar entonces la orden, perdón, una nota aquí. De manera similar a cuando estamos generando un cliente que tiene el cliente una relación con los códigos postales, la orden tiene una relación con la tabla de los clientes. Y yo intento insertar en la tabla clientes un código postal que yo no tengo definido en mi tabla de los códigos postales, cuando intente hacer la inserción del cliente me va a marcar un error. De manera similar, si yo intento generar una orden con un identificador de un cliente que no existe en mi tabla de clientes, me va a marcar un error al momento de hacer la inserción. Y ese error lo vamos nosotros a capturar en esta parte de acá y lo vamos a manejar más adelante en la parte del controlador. Muy bien, ya tenemos la parte de la creación de la orden. Vamos ahora a hacer las consultas o las lecturas de las órdenes. Lo primero que podemos hacer es leer una orden. Para leer una orden, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Creamos la función readAorder y le vamos a pasar un identificador de la orden que queremos leer. Vamos a crear nuestro bloque try_except y vamos a definir la consulta que nosotros queremos ejecutar. En este caso, me voy a ir a Workbench. Las órdenes están asociadas con los clientes, pero los clientes están asociados con los códigos postales. Por lo tanto, yo cuando quiero hacer una consulta sobre las órdenes y quiera recuperar toda la información asociada, tengo que recuperar la información de la orden, pero también la información del cliente que está asociada con esa orden y la información del código postal que está asociado con la dirección de ese cliente. Por lo tanto, tengo que hacer una conjunción o una unión de la información de tres tablas. ¿Cómo lo hacemos? De manera similar a como hicimos la unión
de la información de clientes y códigos postales, lo vamos a extender para agregar una tabla más. Entonces, definimos la instrucción select y decimos que de la tabla órdenes queremos recuperar todos los campos, es decir, toda esta información que tenemos aquí. Después de la tabla clientes también quiero recuperar toda la información, todos los campos para saber la información del cliente al que se le va a entregar esta orden. Y después de los códigos postales también quiero toda su información, todo esto de aquí que está asociada con la dirección de mi cliente. Y lo vamos a recuperar from orders, que es mi tabla principal con la cual yo estoy trabajando, en unión con la tabla clientes. Esta unión tiene que cumplir la condición de que el identificador del cliente en la tabla clientes tiene que ser igual al identificador del cliente en la tabla órdenes para poder identificar al cliente específico que está asociado con esa orden. Y además quiero que sea una orden específica, es decir, donde el identificador de la orden de mi tabla órdenes cumpla con un valor específico. Este valor específico va a ser el parámetro que nosotros le vamos a pasar a la función, el identificador de la orden. Y después, adicionalmente a esta primera unión, vamos a hacer una segunda unión con la tabla códigos postales, donde el código postal de la tabla códigos postales sea igual al código postal del cliente que estoy buscando. Muy bien, entonces de esa manera hacemos dos conjunciones. Una primero entre las órdenes y los clientes para recuperar la información de los clientes o del cliente asociado con esa orden específica. Y después una segunda unión con los códigos postales para recuperar la información de la ciudad y del estado asociado con el código postal del cliente. Muy bien, definimos nuestra tupla de valores porque tenemos aquí un %s para identificar una orden específica que corresponde la tupla con el valor que le pasamos como parámetro, ponemos la coma para indicar que es la tupla, ejecutamos la instrucción, la consulta, el resultado de esta consulta va a ser un único registro porque vamos a recuperar solamente una orden correspondiente al identificador que pasamos, lo recuperamos con fetch one y devolvemos el registro como resultado de la función. Si hay algún problema, algún error, lo capturamos y lo regresamos en la función. Muy bien. ¿Qué otra cosa o qué otro tipo de consultas podemos hacer? Aparte de una única consulta, podemos recuperar todas las órdenes. Todas las órdenes de esta manera. Declaramos nuestro método como read all orders. No le pasamos parámetros porque aquí queremos recuperar toda la información de la tabla. De nuevo, un comentario para tener precaución cuando tenemos muchos datos. Y de nuevo, la construcción de la consulta es muy similar a la que hicimos en el método anterior. Requeremos toda la información de las órdenes, toda la información de del cliente y toda la información del código postal. A partir de las órdenes, en conjunción con los clientes, donde el identificador del cliente sea igual al identificador de la orden. Y aquí evitamos o quitamos la segunda condición que nosotros pusimos acá arriba, donde restringíamos la consulta a una orden específica. Aquí no lo especificamos para poder recuperar todas las órdenes. Y la segunda conjunción con la tabla de los códigos postales, donde el código postal de la tabla sea igual al código postal del cliente. De esa manera, hacemos la consulta para recuperar todas las órdenes y la información de todos los clientes asociados con cada orden y la información de los códigos postales. Ejecutamos entonces la consulta. Como en este caso vamos a recuperar varios registros, vamos a entonces recuperarlos con la instrucción fetch all y esto lo devolvemos como resultado de la función. Si hay algún problema, capturamos el error y lo regresamos. ¿Qué otro tipo de consulta o de lectura podemos hacer con las órdenes? Podemos, por ejemplo, recuperar las órdenes que correspondan a una fecha específica. Entonces, creamos la función o el método readOrdersDate y le vamos a pasar como parámetro la fecha en la cual a partir de la cual nosotros queremos recuperar las órdenes. Construimos la consulta de manera similar. Toda la información de las órdenes, toda la información del cliente, toda la información del código postal a partir de las órdenes en unión o conjunción con los clientes, donde el identificador del cliente de la tabla cliente sea igual al identificador del cliente de la orden y donde además, aquí vamos a poner la segunda condición, la fecha de la orden sea igual a un valor específico, que este valor específico es la fecha que le pasamos como parámetro.
Y después hacemos la segunda unión con la tabla de los códigos postales, que tiene que cumplir la misma condición que pusimos arriba, que el código postal del cliente sea igual al código postal de la tabla de los códigos postales. Definimos nuestra tupla de valores para sustituir o para reemplazar los que definimos aquí, los %s. Ejecutamos la instrucción. De nuevo, el resultado de esta instrucción va a ser una consulta con varios registros y los vamos a recuperar todos esos registros con fetch all y los regresamos en la función. Si hay algún error, lo capturamos y lo regresamos en esta parte. Muy bien, ¿qué otro tipo de consulta podemos hacer? Podemos, por ejemplo, recuperar todas las órdenes de un cliente. Para esto, pues la consulta va a ser de manera muy similar. Le llamamos nuestro método readOrdersClient y le vamos a pasar el identificador del cliente del cual nosotros queremos recuperar las órdenes. La consulta es muy similar. Recuperar toda la información de las órdenes en conjunción con los clientes, donde los clientes, el identificador del cliente en la tabla cliente sea igual al identificador del cliente en la tabla órdenes y donde además en las órdenes el identificador del cliente sea igual a un valor específico, que es muy parecido a la condición que nosotros tenemos acá arriba, solamente que acá queremos una fecha, acá queremos un cliente específico. En unión con la tabla de códigos postales, donde el código postal del cliente sea igual al código postal de la tabla códigos postales. De nuevo, generamos una tupla de valores con los parámetros para reemplazar los %s, ejecutamos la instrucción, recuperamos todos los registros que son el resultado de la consulta y los devolvemos como resultado de la función. Si hay algún problema lo capturamos y lo regresamos. Muy bien. Aparte de las consultas, lo que podemos hacer entonces ahora es actualizar una orden. Para actualizar una orden, lo que vamos a hacer es de manera muy similar a los métodos de actualización en las otras tablas. Tengo mi nombre, update order, y le voy a pasar dos parámetros, el conjunto de campos o la tupla de campos que yo quiero modificar y la tupla con los valores que se van a insertar en esos campos. Y la instrucción es la misma que la anterior, que las tablas anteriores, solo especifico la tabla, que es la tabla órdenes, y especificar la llave o el identificador en el cual yo quiero hacer el cambio. De nuevo, este valor, %s, tiene que venir en la tupla de valores. Ejecuto la instrucción, hago un commit, porque aquí voy a hacer un cambio sobre la base de datos, y regreso verdadero en caso de que todo haya salido bien. Si hay algún error, lo capturo, hago un rollback para deshacer los cambios y regreso ese error. Bien, como último método lo que tenemos es el borrado de una orden. Es muy similar también esta parte a lo que ya vimos en las otras tablas. Le paso el identificador de la orden, perdón, creo el método que se llama delete order. Le paso el identificador de la orden que quiero borrar. La instrucción en SQL es delete from la tabla orders, donde el identificador de la orden, que es mi llave primaria, va a ser igual a un valor específico. Este valor específico va a ser el valor que yo le pase como parámetro a la función. Genero mi tupla con los valores que van a sustituir estos %s. Ejecuto la instrucción, hago un commit porque voy a hacer una modificación sobre la base y devuelvo o encuentro cuántos son los registros que se modificaron al ejecutar esa instrucción para saber si el identificador de la orden que yo le pasé como parámetro existe o no. Si existe, se tiene que modificar un renglón. Si no existe, no se va a modificar ningún renglón y de esa manera yo puedo saber si esta orden que yo le pasé existe o no para tratar de borrarla. Y devuelvo entonces el contador de registros modificados. Si hay algún problema, capturo el error, hago el rollback para deshacer los cambios y devuelvo el error. Y muy bien, con eso terminamos entonces la implementación de los métodos CRUD para la tabla órdenes. Solamente nos falta entonces los métodos para la tabla de los detalles de las órdenes.